Es la antesala, son las horas previas de ese proceso eleccionario en Estados Unidos que ya se viene desarrollando y lo queremos analizar, lo que viene, cómo va a ser todo aquel, cuándo se conocerán, por ejemplo, los resultados de todo aquello y esta reñida competencia que hay entre los dos candidatos junto a Paz Zárate, y ya está junto a nosotros. Paz, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Una lucha muy reñida que en los últimos días, además, los porcentajes son prácticamente equilibrados. Lo primero, ¿puede haber un empate en esta elección? Sí, sí, técnicamente puede haber un empate. Hemos tenido situaciones de empate, por ejemplo, reciente o relativamente reciente. En la elección Bush-Gore, ninguno obtuvo en los primeros días los 270 mínimos de delegados electorales que se necesita para ganar. Los dos tenían 269 y se demoró un mes Bush para tener los dos delegados que le faltaban y llegar a 271. Y hubo una batalla legal, como nuestros auditores recordarán, para tener esa claridad. Entonces, ahí hay un empate que finalmente se clarificó en favor de Bush. Pero antes hay incluso un precedente del año 1800 entre dos de los padres fundadores de esa época de Estados Unidos, donde hubo efectivamente un empate y hubo que dirimir. De otra forma hubo que hacer una mini elección nuevamente para poder dirimir quién había ganado. ¿Y por qué se puede dar un empate? Es bien complejo. La gente, por más que uno lo trate de explicar, la gente siempre tiene dudas porque no tiene internalizado el proceso eleccionario en Estados Unidos. Exacto, porque en realidad lo importante no es el voto popular, sino que el voto de los electores. Y ese sistema de los electores fue diseñado por los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos, porque lo que ellos querían era que los estados que están en las costas, donde vive más gente, no se llevaran siempre la voz cantante y que hubiera adecuada representación para los estados del interior, donde vive harta menos gente. Entonces, con el tiempo, esa fórmula ha sido criticada, pero no ha sido alterada. Claro, porque además hay que hacer una reforma constitucional poder hacer eso bastante grande. Ahora, en términos simples, lo que hace la gente, pero de todas maneras vota por Bush por Donald Trump o por Kamala Harris. Así es. Vote por... No. Ellos votan por su candidato, pero finalmente, por ejemplo, si en ese estado el voto popular tiene una pequeña ventaja por uno por sobre otro, significa que ese candidato se va a llevar todos los electores que representan a ese estado. Entonces, finalmente, hay estados más pequeños que tienen un poder muy grande y esos son los famosos swing states. Y el poder viene de lo siguiente, que esos estados tienen una población más voluble, que es capaz de ir una elección para un lado, otra elección para otro, mientras que 43 estados más o menos tienen sus líneas bien marcadas. Se sabe para dónde van. Claro, entonces ahí también lo que se ha comentado en los últimos meses, estos estados bisagra, la importancia de estos 7 estados que podrían darle el triunfo a uno u a otro. Así es, pero además que es más que solamente esos 7 estados, porque está todo georreferenciado. Entonces los comandos saben las ciudades, los barrios, las cuadras donde viven esos electores que cambian de opinión. Y es ahí donde han puesto toda la ficha. A esos electores son los que reciben más mensajes de texto, más visitas en sus casas, donde se les ha buscado, regístrese por favor, vaya a votar. Es decir, esto es una ingeniería detrás electoral. No es simplemente que esos estados ellos saben realmente al detalle dónde están esos electores que podrían ir para un lado o para el otro. Ahora uno se pregunta si hay alguna razón del por qué esté la elección tan peleada. ¿La base de Donald Trump es la base permanente de la sociedad norteamericana o hay un contexto, hay ciertas situaciones que se están viviendo que generan este apoyo? Porque si uno revisa y uno analiza su administración anterior, también puede generar una cierta interrogante en decir, ¿sabes qué? Lo dejo de apoyar, lo que pasó, lo que ha tratado de hacer y todo lo demás, pero mantiene ese cercano al 50% para ser simple en el porcentaje, mantiene esa base y hoy día lo tienen ahí peleando a la par. Sí, es bien curioso porque, por ejemplo, esta situación de empate había quizá un mayor porcentaje de indecisos, pero entre los que eran partidarios de uno u otro había empate ya cuando el candidato era Biden. Y en estos meses han pasado muchas cosas, además del cambio de candidato demócrata. Y sin embargo el empate mayormente sigue, y obviamente han bajado los indecisos, pero el empate se mantiene. La pregunta acerca de la base de apoyo de Trump es bastante relevante.
según las encuestas, los dos temas más importantes para el electorado hoy son la economía y la migración. En migración, por ejemplo, lo que propone Trump, que es una deportación masiva, es decir, de millones de personas que han entrado indocumentados a Estados Unidos sin una green card previa, eso está apoyado por más o menos más del 60% de la población. Es decir, también hay demócratas que estarían de acuerdo con esa deportación masiva. Él está sintonizando con un mensaje de que hay que ponerle límites, y por esa vía incluso tiene, por ejemplo, apoyos de personajes que entraron como migrantes al país y que ahora están en contra. Es decir, hay mucho de esto. Pero familia migrante que entró a Estados Unidos y que ahora no quiere que otros migrantes vuelvan a entrar. Es curioso eso. Y le ayuda en su plataforma el hecho que el tema migración dentro de la administración Biden se lo hubieran dado a Kamala Harris. No como jefa de la frontera física, sino como la encargada de pensar una política pública. Y por esa vía eso le ha hecho efectivamente mella a Harris y le ha galvanizado el apoyo a Trump. Y el otro punto también relevante es el tema económico, y dentro de la economía en general y de lo que significa las condiciones para la empresa. Nuevamente Donald Trump propone una reducción de impuestos, y que el momento de analizar también el momento económico es bastante relevante por lo que significa, en el fondo, lo que para muchos es la base de la generación de crecimiento, que el no tener impuestos, no así con Kamala Harris. Sí, pero hay algo además, porque él, además de bajar los impuestos, él dice que va a subir los aranceles. Claro. Para una economía que se basa en gran parte en el intercambio, en el comercio. Pero no es una subida de aranceles modesta, sino que una subida de arancel 60% para una guerra comercial. Exacto, las consecuencias de eso. De hecho, el programa económico de Trump ha sido estudiado por numerosos premios Nobel, y hay una carta de 26 de ellos que dicen que causaría un gran sacudón negativo en la economía de Estados Unidos, al punto de debilitar el dólar como moneda de intercambio a nivel global y debilitar la economía global. No hay economistas que digan que el plan de Trump realmente va a ayudar a la clase media, por más que haya esa baja de impuestos que tú mencionas. Ya, en el caso de Donald Trump, si uno pregunta en qué se basa o en qué apuntala su candidatura, son estos dos grandes temas que hay. En el caso de Kamala Harris, ¿cuáles son? ¿Se identifican dos grandes líneas de propuesta o idea? Yo creo que está difícil. De hecho, para poder elucidar la plataforma de Trump hay que darse bastante trabajo, porque por ejemplo en sus mitines él básicamente no está hablando mucho de sus propuestas de política pública o de cómo las va a implementar. De hecho, esta medida de la deportación masiva no hay forma de implementarla, porque ni siquiera si se asignaran las Fuerzas Armadas podrían deportarse 10 millones de personas. Claro. Y además, por ejemplo, varias industrias, por ejemplo la agricultura y la construcción, dependen de esos migrantes que cruzan y que después quedan años esperando por un permiso. Entonces está eso. Yo en general diría que en el caso de Harris hay una preocupación por la clase media, por la mantención del programa de salud pública para la clase media que se llama Obamacare. También hay otra línea que ha sido un poquito cuestionada, que es esto de la fijación de los precios, que en realidad, sí, es verdad, se ha hecho la vida más cara y es importante ayudar a la gente con los precios de los alimentos, pero quizás el mecanismo que ella propone no ha tenido apoyo incluso de su sector. Entonces, la intención está buena, pero por otro lado, quizá el hecho que la candidatura haya tenido que pararse en 3 meses no ha dado suficiente tiempo para hacer los detalles de su propuesta. Y bueno, hay otra cosa, yo creo que hay un énfasis que ella pone que ciertamente no es el énfasis de Trump, es el énfasis, por ejemplo, en el cambio climático, en las políticas de transición energética, mientras que Trump pone el acento en la autonomía energética sobre la base de los combustibles fósiles. Claro. Y él, por supuesto, no le interesa nada el Acuerdo de París, nada que huela siquiera a multilateralismo, así que también la línea de política exterior, menos importante por supuesto que la economía y la migración, también es otra diferencia entre las candidaturas. Ya, claro, porque uno se acuerda o trata de recordar lo que eran las antiguas elecciones presidenciales, y uno escuchaba a su papá decir que prácticamente eran muy parecía una posición con otra, o sea, cambiar en ciertas cosas, pero aquí efectivamente en ambas candidaturas hay posturas bien radicales en relación al planteamiento de ciertas temáticas. Son distintas, pero te diría que respecto a cómo se han expresado en campaña, hay una diferencia, porque los mitines de Trump hay mucho de expresión de deseo personal, es decir,
Por ejemplo, en las últimas paradas él ha sugerido que él quiere cancelar la licencia de transmisión de las 2 cadenas más grandes del país. Y obviamente eso no es una política pública, y si fuera tendría que explicitarse, claro. Pero él simplemente la tira. En ese caso yo creo que hay una línea un poquito más responsable desde el punto de vista de Harris, aunque por supuesto en los detalles también uno puede decir no está suficientemente claro cómo va a hacer las cosas. Cómo se va, por ejemplo, a controlar los precios de los alimentos, sí. No está claro. No está claro. Además, en un mercado tan liberal como es el de la economía de Estados Unidos, fijar los precios, la verdad es que podría generar bastante inconveniente. Paso una última pregunta, ¿se van a saber los resultados mañana? No. Eso es lo más realista, decir que no. Porque todas las encuestas indican el empate técnico. Por lo tanto, ¿qué se sabría mañana? La mayor parte de los 43 estados que van por uno o por otro. Yeah. Eso sí. Tampoco todos, porque algunos tienen una hora de cierre que es muy temprano y cuando no alcanzan a contar todos los votos siguen al día siguiente. Entonces, eso es lo que vamos a saber y eso no es suficiente para decir quién ganó. Y de los swing states habrá que esperar, y podríamos esperar fácilmente hasta el viernes o sábado, eso pasó en la elección anterior, o incluso podríamos esperar más si toca algo tipo Bush-Gore. Así que todo puede ser, lo importante sería que en esa espera, que puede ser también litigiosa, no hubiera violencia entre los dos lados, y eso realmente es lo preocupante. Ojalá que no, porque el expresidente Trump dijo que se va a declarar ganador mañana sí o sí, cuando no estén los resultados. Muy bien, Paz, muchísimas gracias por estos minutos nuevamente, entender un proceso que ya desde cómo se vota es difícil, más aún con las propuestas y contexto que hay en torno a esta elección en particular. Que te vaya muy bien, muchas gracias. Hasta mañana entonces, porque estamos en la cobertura especial. De todas maneras, con el extenso equipo que tenemos aquí en Santiago y también en Estados Unidos con José María Alpino y Soledad Onet.